Hola querida comunidad, espero se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes, agradeciendo por vernos y apoyarnos en el canal. El día de hoy estamos con nuestra bellísima Jimena, que nos va a hacer de modelo para nuestra sesión de hoy de maderoterapia reductora. Para esto vamos a usar lo siguiente. Vamos a trabajar con 3 elementos de la maderoterapia, con lo que es nuestro rodillo semicurvo, un cuenco sueco mediano y la parte del rodillo para trabajar área de espalda y cintura. Para esto siempre acompañándonos de nuestro aceite para facilitar la movilidad en la piel y algo que nos permita para trabajar y relajar la parte de la cabecita. Vamos a comenzar. Muy bien, queridos amigos, para comenzar esto vamos primero a relajar nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, realizando, como siempre les indico, una respiración. Inhalamos en 4 tiempos, sostenemos 4 tiempos, exhalamos por la boca en 4 tiempos y realizamos esta técnica 4 veces. Querida Jimena, tres veces más. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien. Para realizar esta sesión de maderoterapia vamos a comenzar preparando el cuerpo. Para ello utilizamos nuestro aceite primero en nuestras manos. Y vamos suavemente haciendo el primer contacto y un roce superficial sobre la piel. Vamos a hidratar, a preparar para comenzar a usar nuestros elementos de madera. En esta ocasión vamos a abrir un poco más las piernas. Eso. Colocamos en cada parte. Sin que esto nos lleve mucho tiempo, podemos realizar esto a nuestra pareja con nuestros nudillos. Muy bien. Lo mismo del otro lado. En esta parte con un poco más de fuerza y rapidez. Realizamos lo mismo en la parte posterior. Muy bien, de la misma manera
Para esto colocamos mucho aceite, con mucha abundancia, ya que eso va a evitar que la piel se lastime al momento de trabajar con la madera. Hacemos una ligera presión uniendo nuestros pulgares en el efecto mariposa y subimos. En ambos lados. Luego ejercemos en la parte principal donde se acumula la tensión, en los gemelos. Muy bien. En esta misma posición vamos a utilizar nuestro rodillo semicurvo. Vamos activando desde el cuenco de nuestro talón y el tendón de Aquiles. Vamos subiendo. Un poco más de este lado. Muy bien. Para trabajar la parte interna. Con principal enfoque en los gemelos, las pantorrillas en dirección ascendente. Lo mismo del lado contrario. Elevamos en un ángulo de 90 grados con el pie recto. Dejamos caer todo el peso. Yo te sostengo. Tomamos de este lado con nuestro antebrazo sosteniendo y realizamos.
Realizamos lo mismo del lado contrario. En este caso nos podemos apoyar con nuestro hombro. Muy bien, soltamos. Y para trabajar esta parte lo realizamos del lado posterior, del lado anterior. Muy bien. Muchas veces, si es que nuestra piel está deshidratada, va a absorber el aceite o la crema con mucha facilidad. Colocamos un poco más para poder realizar la siguiente técnica. Muy bien, para esto colocamos nuestra pierna en una posición en un ángulo de 45 grados, más o menos. Con nuestro rodillo trabajamos toda la parte superior del muslo. Esto nos va a ayudar a poder romper las pequeñas cápsulas de grasa que tenemos en la parte interna de la pierna y así poder moldear también son conocidos como masajes que moldean o masajes reductores. Esto también nos ayudará para nuestra circulación y activar nuestro sistema linfático. Principalmente a personas que trabajan en oficina o tienen un trabajo muy sedentario, les va a resultar muy útil y muy beneficioso para su salud. El lado costado, la parte interna. La parte interna. Bajamos, elevamos el otro lado. Muy bien. Colocamos un poco más de aceite. Muy bien. De esta manera vamos a poder observar mejor el trabajo interno, ya que en las mujeres principalmente es la parte en donde más grasita se nos acumula anatómicamente. Dejamos que el peso recaiga todo sobre nuestro lado, soltamos y vamos. De abajo ejerciendo una presión con la mano derecha y luego alternamos.
Podemos trabajar aquí unos 5 a 10 minutos. Llevamos, cambiamos. Culminamos con esta sección de nuestro cuerpo y seguimos con la parte superior, la parte central, que es nuestro abdomen. Muy bien, para la segunda parte, esto es algo que lo pueden trabajar acostados, de cúbito supino o boca arriba, pero en este caso lo vamos a trabajar sentados para que puedan tener una mejor visibilidad, y también para ello, de esta manera, en mujeres y en hombres, podemos enfocarnos más en las cápsulas de acumulación liposa, o lo que se llama los cuenquitos de grasita que tenemos en la parte del abdomen. Para esto vamos a comenzar recogiendo el cabello. Vamos a utilizar nuestra copa sueca. Te voy a pedir que pongas la manito atrás un momento para poder observar. Primero humectamos muy bien esta zona para evitar lastimar la piel. Con nuestra copa la preparamos y comenzamos desde la parte inferior de la escápula, acomodando la parte posterior de los músculos de la espalda hacia la parte anterior de nuestro abdomen. Vamos a guiarlo desde atrás hacia adelante en la forma de nuestra cintura. Esto es una liporeducción con maderoterapia. El cuenco sueco principalmente nos ayuda para el área de la cintura y el abdomen inferior. Es normal que se produzca un poco de enrojecimiento con esta técnica. Realizamos del otro lado.
Y de la misma manera. Siempre desde la parte posterior hacia la parte frontal o anterior. Más o menos cada sección del cuerpo vamos a trabajar de 5 a 10 minutos. Como les indicaba, la parte del enrojecimiento con esta herramienta es normal. Realizamos un poco con nuestras manos, con nuestro puño cerrado. Ahora vamos a trabajar con nuestro rodillo. Para esto vamos a utilizar esta cinta. Esta herramienta lo untamos con aceite. Comenzamos para trabajar toda la parte de la espalda. Desde la espalda baja, media, alta, hasta llegar a los hombros. De humectación. Con nuestras manos trabajamos esta parte de aquí.
con el lado lateral de nuestras palmas semicerradas. Damos pequeños toques, pequeños golpes sin mucha presión. Al lado costal de la dirección de nuestra columna vertebral, con esa separación, dejando la columna libre. Trabajamos en este lado sin ejercer los golpes directamente a la columna, sino a los lados. Más en la parte prominente del músculo. Muy bien. Vamos a llevar nuestra mano a la parte de atrás y vamos a trabajar con nuestros pulgares la parte interna del músculo de la escápula. Seguimos en zigzag. Apoyamos con nuestros nudillos, ejerciendo la presión en la parte posterior con el pulgar, y trabajamos esta parte superior. Al mismo tiempo bajamos la manito y trabajamos toda la sección del brazo. Muy bien. La otra mano. Realizamos de la misma manera. Primero sentimos la parte anatómica de nuestra escápula. En dirección ascendente. Y cruzamos. Cruzamos todo. Sentimos cómo se va descontracturando todo el cuerpo. Con nuestros nudillos vamos haciendo desde la parte superior y la parte media a alta. Muy bien. Ahora las manos y todo el brazo para ir culminando.
vamos a terminar con la sección de la cabeza. Muy bien. Vamos a terminar cerrando este momento. Con un masaje en nuestra zona capilar. Peinamos con nuestras manos, con nuestros dedos. Soltamos todo el cabello. Y ahora realizamos para favorecer la estimulación nerviosa, la relajación. Realizamos suavemente desde la corona. Damos este pequeño masaje durante unos 5 minutos. Lento. Retiramos. Soltamos. Muy bien. Bueno, queridos amigos, esa ha sido la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Siempre estamos muy contentos de su apoyo y que nos puedan ver en cada sesión, que estén con nosotros acompañándonos. Dinos, querida Jimena, ¿qué tal te pareció? Demasiado relajante. Espero lo puedan usar en casa con cosas súper sencillas y les ayude a ustedes. Sin más que decirles, nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Nos vemos.